Señoras y señores, muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy Heraldino González y tengo conmigo a Emilia Pereira. Emilia Pereira es una periodista, pero últimamente es más escritora que periodista. Todo el mundo la conoce. Yo tuve el privilegio de trabajar junto con ella en el periódico El Caribe y la he seguido como escritora. Hoy, ¿con quién hablamos en este espacio que va a ser permanente para hablar de todo? Hablar de literatura, hablar de arte, hablar de todo. Pero más que una entrevista, van a ser conversaciones entre los que estemos aquí. De manera pues que le agradecemos primero que estén en sintonía con nosotros y que toda la semana sintonicen este espacio. Saludos, Emilia. ¿Cómo estás? Hola, Gerardino. Yo estoy muy bien y encantadísima de compartir contigo y con tu audiencia, que yo sé que va a crecer muchísimo porque estás abriendo una muy buena ventana para el arte y para la literatura. Y la necesitamos, en verdad. Bueno, la idea es realmente, así como tú lo acabas de decir, abrir un espacio diferente, no de política, de gobierno, de funcionarios, de eso que existe en los medios de comunicación en este tiempo, donde nada es nada y cualquiera dice cualquier cosa. Queremos hacer un poquito esto diferente. Primero que nada, Emilia, nos gustaría conocer. Yo sé que tú eres de Asua. Sí. Yo no sé si tiraba piedra o no. No llegué a tirar piedra, pero sí soy azuana. Exacto. ¿Cómo se inclina? ¿Cómo te inclinas tú no al periodismo, sino a escribir? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te motiva a ti? Yo comencé siendo una niña ¿Sí? con mis intentos en la escritura y de una manera muy sencilla, muy básica, elemental, escribiendo en un pequeño diario que me regaló mi madre, de esos diarios que tenían un candadito muy bonito de niña, Sí. ¿no? Entonces yo comenzaba a escribir ahí en ese diario, pero resultó que una persona de mi casa leía el diario, mi hermana. Oh, yeah. Y en un pleito de hermanas me dijo algo, ¿no? Que solo estaba en el diario. Yo me sentí muy agraviada. Y dije, jamás tendré un diario. Y lo he cumplido hasta ahora. Pero ya yo estaba picada por la vocación de la escritura. Y entonces me cambié al cuento. Y comencé a escribir cuentecitos, a fabular. Sí. Y bueno, ya yo tenía una vocación por la lectura, comencé leyendo paquitos. Mi mamá tenía una librería, mi mamá notaba que yo tenía esa inclinación por la lectura, siempre intercambiábamos paquitos con unos amiguitos y vivíamos en ese intercambio. Luego me pasé a las novelitas que venían en revista e inmediatamente salté a los libros serios, porque en mi casa también mi mamá era una buena lectora y tenía a Alejandro Dumas, autores así, de esa categoría como Balzac, por ejemplo, y como había una librería, toda la semana a ella le llegaban las novedades y ella me sacaba mis libros. Entonces por ahí comenzó todo. Entonces, Sí. con lo que tú me dices, ¿tú te inclinas más a la lectura inspirada en escritores dominicanos o en escritores, porque los dos que me acaba de citar son europeos? Europeos, Exacto. sí, exactamente. Pero, ¿alguno escritor dominicano te... Bueno, yo comencé leyendo esos autores, pero yo también luego comencé a leer a escritores latinoamericanos y dominicanos. Por ejemplo, yo recuerdo que leí a Pedro Mil, Juan Bosch, que era en esa época. Era una obligación. Era una obligación, Sí. por supuesto, los cuentos magníficos Claro. de Bosch. También recuerdo que leí a Pedro Mil porque Pedro Mil también era una figura preponderante entonces. Yo participé en un grupo literario, formé parte de ese grupo, el Círculo de Estudios Literarios Azuanos, y ese grupo de jóvenes, de los cuales hay varios escritores conocidos, pues invitamos a don Pedro Mira a dar una conferencia en Azua y don Pedro Mira aceptó
y fue un encuentro maravilloso. Entonces por ahí siguió ese ritmo de lectura, el descubrimiento de otros autores. Acuérdate que estaba en esa época el boom latinoamericano en sus buenas. Sí, cuando salió 100 años de soledad, eso fue algo extraordinario. Estábamos todos. Estaba Cortázar, estaba Vargas Llosa, toda esa gente. Y para nosotros eso fue algo extraordinario. Sí, claro, La Tregua, me recuerdo que leíamos ese libro con mucho interés en ese grupo literario, el Círculo de Estudios Literarios Azuano. Y entonces cuando llegó el momento de yo elegir carrera, yo dije, bueno, la carrera como que me es más afín es el periodismo. Y entré a estudiar periodismo. Y me sentí muy bien, o sea, yo me sentí en mis aguas también. Pero siempre ha sido un amor compartido, o sea, el amor por las letras, pero expresado en diferentes géneros. Qué bien, mira, aquí tenemos para los amables lectores. Sí, hay varios libros míos. Aquí tenemos Cenizas del Querer, El Crimen Verde, pero también tú tienes un ensayo aquí. Un ensayo histórico. Un ensayo histórico muy interesante que se llama Resistencia Cultural en la Dominación Haitiana. Exacto. Que me parece que es un tema interesante porque los historiadores dominicanos solamente hablan de lo que fue la separación y la independencia, fundamentalmente, pero no profundizan, tú aquí profundiza en la parte ya de lo que fue la cultura ya criolla frente a la haitiana. Y cómo se sentía ese conglomerado de dominicanos durante esos 22 años de ocupación. Emilia, una pregunta. Leí esta obra que se llama El Crimen Verde. Y me recordó un personaje. Me imagino a quién. Por casualidad, estaba inspirada en ese personaje. Sí, él me inspiró. No se puede negar porque es muy evidente. Y hay una anécdota, tú sabes, con ese personaje. Porque la novela se basa en episodios que ocurrieron. Pero es una novela. Y entonces hay unos personajes que no participan en el crimen, pero que forman parte de la sociedad, del entorno de entonces. Exactamente. Y ese es el legislador, ¿verdad? Cuando la novela se publica, que por cierto tuvo muy buena acogida, alguien fue y le dijo a él que él era un personaje en mi novela. ¿Y cómo reaccionó? Y un día nos encontramos y me dijo, ¿y es verdad que yo soy un personaje en mi novela? Y yo le dije, ¿pero usted la leyó? No la he leído, pues léala. Ahí hay un personaje de su área, pero no se llama igual que usted, no tal cosa y no tal la otra. Ah, pues está bien, yo la voy a buscar, me dijo. No sé si la leyó porque ese personaje no creo que la haya leído. No creo que haya leído la novela porque él no estaba interesado en esos asuntos, tú sabes, pero sí, claro, tú sabes que ese legislador era muy particular. El que conoce la política dominicana de las últimas décadas se dará cuenta de quién es. De quién es, exactamente. Emilia, ¿han sido los escritores dominicanos influenciado más por los latinoamericanos o por los europeos? Es una pregunta interesante. Yo creo que los escritores de la generación de principios del siglo pasado, del siglo XX, de las primeras décadas, recibieron una gran influencia de la literatura europea. Sí, claro. Creo que coincide. Sí, y cuando tú lees algunas entrevistas de esos autores, te das cuenta porque te mencionan a esos autores emblemáticos de la literatura, de la novelística, a los grandes poetas, también europeos, españoles, o sea, casi todos europeos. Pero no así ya los escritores, digamos, después del 60, 50 del siglo pasado, cuando ya llegaban más fácilmente otras influencias y ya la literatura latinoamericana había tenido una gran explosión
en términos positivos. Ya Rubén Darío era una gran figura. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, para mencionarte poetas, pero también la novelística del boom. La novelística del boom yo creo que tuvo una gran influencia, ha tenido una gran influencia en la literatura dominicana. Pero también hay que decir que hemos tenido aquí mismo en el territorio autores muy influyentes como en la narrativa, Juan Bosch. Juan Bosch creó una ruptura, un estilo y también yo creo que esto ha influido. El mismo Pedro Mir, nosotros tenemos grandísimos poetas, que Manuel del Cabral, que Franklin Mieses Burgos. O sea, tenemos una serie de figuras emblemáticas en la literatura dominicana que yo creo que han dejado huella de alguna manera. Una pregunta que siempre se hace la gente, y te lo digo porque me la han hecho a mí. Ajá, a ver. ¿Puede un escritor vivir de sus libros? Ay, me encantaría. A mí me encantaría. Bueno, hay uno que dijo que vendió millones de pesos en una ocasión de un libro, pero la verdad que yo no estoy segura de que eso se pueda. Nosotros tenemos un mercado muy pequeño, yo creo que eso es el principal problema que tenemos, un mercado de lectores pequeño me refiero, ¿no? Y por tanto no podemos vivir de nuestros libros. Sí vivimos de actividades colaterales a la escritura de la literatura, porque yo hago muchísimos trabajos que tienen que ver con escritura, pero a veces no son exactamente un texto literario. Pero bueno, son textos que requieren ciertos cuidados, ¿verdad? Entonces, tenemos esa facilidad de hacer ese tipo de trabajo, pero lo ideal sería que pudiésemos decir, bueno, yo como escritora debería vivir de mis libros o tendría que vivir de mis conferencias porque me invitan a hablar aquí, a hablar allá de X tema, debería ser así. De hecho, cuando yo era presidenta de la Unión de Escritores Dominicanos, hacía mucho énfasis en eso, señores. Los escritores, cuando van a dictar una conferencia, deben cobrar por eso, claro, porque es un trabajo. Claro. A usted se le pide que dicte una conferencia, una universidad, un ministerio que tiene presupuesto, y lo justo sería, ¿verdad?, que haya un presupuesto para que se cubran los gastos y todo esto. O que a veces te dicen que vaya a Santiago a hablar de X cosa en un panel y tú dices, ¿y hay presupuesto? Un desastre. Eso tiene que cambiar. No, definitivamente. Si tú fuese a escoger qué escritor europeo ha influido más en ti y qué latinoamericano ha influido más en ti. Sí, mira, de los europeos, creo que Flaubert fue muy importante en la etapa mía de la adolescencia. Muy, muy importante. Y también Balzac lo fue. Y Víctor Hugo. Esos libros estaban en mi casa en mi adolescencia, de modo que yo abrevé bastante en esos libros. Y luego, de los latinoamericanos, hay dos para mí que han sido muy claves, muy importantes, que son García Márquez y Vargas Llosa. Y hay un escritor que para mí es maravilloso, deslumbrante, con una prosa extraordinaria, que creo que no se está leyendo mucho y deberíamos leerlo más, que es Alejo Carpentier, cubano. El hombre del siglo de las luces. El siglo de las luces, sí. Y otras novelas. Sí, otras muy obras maravillosas, con una prosa barroca, sí. Pero de una belleza extraordinaria. Sí. Entonces, ese lenguaje manejado con ese nivel de estética tan elevado, es de las cosas que a mí más me gustan encontrar en un texto. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en un momento con Emilia Pereira. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Miren, seguimos conversando con Emilia Pereira, un programa distinto a todos. Esto es distinto a todos. Esta conversación es distinta a todas las que ustedes se van a encontrar en YouTube, en los canales normales de comunicación. Esto es diferente. Emilia,
A mí siempre me ha preocupado, y quizá tú tengas alguna estadística, algún dato, no sé qué. ¿Se sabe qué por ciento de dominicanos lee? Bueno, no hace mucho se publicó, bueno, el Ministerio de Educación publicó un estudio que tiene que ver con el nivel de lectura y honestamente yo no me he detenido a verlo tan detalladamente. No sé hasta qué punto sea tan abarcador. Y según ese estudio, aparentemente no estamos tan mal. A mí aparentemente no estamos tan mal. Yo me quedé como atónita, tú sabes, y dije, yo tengo que volver a leer esto con calma para digerirlo bien, pero no lo he vuelto a leer. Lo tengo ahí pendiente de verlo, porque da la impresión, uno tiene la impresión de que no se está leyendo lo suficiente. Hablábamos de eso antes de comenzar. Yo creo que hay que seguir insistiendo en la lectura y ahí la escuela, los colegios, las instituciones, el Ministerio de Cultura deben hacer un esfuerzo por mejorar. Por ejemplo, en este país no existe un plan nacional de lectura. No existe. No existe. No existe. Ni siquiera la dirección del libro. No existe. En la gestión de la antigua se hizo un ensayo, pero no se ejecutó un plan nacional de lectura. Y bueno, en este gobierno que ya lleva un primer periodo y ya va para el segundo, tampoco se ha articulado un plan nacional de lectura. Y yo no me refiero a que deben articular un plan nacional de lectura como los últimos de alfabetización que han hecho, como que uno no sabe en qué terminan. Tiene que ser un plan nacional de lectura serio, que involucre tanto al Ministerio de Educación como al Ministerio de Cultura. Pero para eso hay que trabajar mucho. ¿Qué tú piensas del nuevo titular del ministerio? Bueno, ahí hay una oportunidad que ojalá se aproveche. Es lo que te puedo decir. Hay que darle la oportunidad de que Roberto Ángel Salcedo haga el trabajo. Es un ministerio en el que mucha gente se ha quemado. Sí. Se ha quemado. Lamentablemente para el sector cultural no ha habido mucha fortuna en el Ministerio de Cultura en los sucesivos gobiernos y hay que esperar a ver que él anuncie sus planes, que ese equipo comience a trabajar y entonces que veamos algunos frutos y ya podremos evaluar. Lo que hay que desearles que puedan hacer el trabajo, porque en definitiva si se hace un buen trabajo en el Ministerio de Cultura nos vamos a beneficiar todos. Emilia, yo aquí creo tengo, uno de tus últimos escritos, el cuento de nunca acabar, que hay es varios cuentos, y aquí está Abelino Stanley, Rafael Peralta Romero, Luis R. Santos, Emilia Pereira y Rafael García Romero. Aquí están. Me gustaría conocer qué te apasiona más, el cuento o la novela. Yo comencé por el cuento, a escribir cuentecitos que te comentaba, pero yo rápidamente me pasé a la novela. En la mayoría de los casos, casi siempre, las ideas que me surgen son más para escritura de novelas que de cuentos. Pero a lo largo de los años, yo voy, entre una novela y otra, yo voy escribiendo mis cuentos. O sea, llegan ideas para escribir cuentos. Yo sé de cantar cuando estoy ante una... Cuando estás escribiendo cuentos, ¿te detiene como en la novela o lo termina ya? No, el cuento tú lo terminas rápido, ya. Porque sí, el por cuento, eso te digo. Sí, ya, porque la novela tú puedes pasarte hasta años trabajándola. Generalmente si tú haces una novela sí, te va a tomar años. Te va a tomar años, pero el cuento, no, yo lo escribo rápido el cuento. Y a veces entre una cosa y otra, pues surge la idea de un cuento y yo me detengo y escribo el cuento. Lo que pasa es que el universo de la novela a mí me absorbe más y me resulta más desafiante que el cuento. El profesor Bosch decía que el cuento era como más exigente que la novela. Sí, más, siempre lo digo. Sí, él privilegiaba más, en el arte, como que privilegiaba más el cuento que la novela.
Yo al contrario creo que el género más complejo es la novela y más desafiante. Porque, al menos para mí, o sea, es que cuando tú escribes una novela, tú tienes que construir un mundo total, completo, con muchísimos personajes, muchísimas escenas, muchísimas situaciones, y todo eso tiene que armonizar. El cuento básicamente se basa en una historia, en una. En una historia corta. Corta, en unos protagonistas que usualmente son unos pocos, sí, en una situación, y ahí tú te concentras y trabajas. Pero la novela no, la novela muchas veces abarca diferentes escenarios, diferentes etapas o épocas o personajes que no tienen que ver uno con el otro, que son completamente diferentes, que pertenecen a clases sociales diversas, que hablan de manera distinta, que tienen conflictos interiores diferentes. O sea, es una cosa complicada, que usted tiene que tener su cabeza bien puesta, que usted tiene que estar dándole un seguimiento constante, que usted además tiene no solamente que garantizar que hay una coherencia expositiva en ese texto, sino que el texto esté dotado de belleza literaria. Entonces, podríamos concluir diciendo con respecto al que se dedica a escribir. Aquí en nuestro país serían muy pocos los que se dediquen a escribir que puedan vivir de escribir. Bueno, yo no sé si alguien puede vivir de escribir nada más. Ojalá que sí. Bueno, quizá haya un par de personajes que yo conozco que no son exactamente literatos, sino historiadores. Pero aún ellos creo que de vez en cuando tienen que hacer trabajo que no son exactamente, no corresponden exactamente al género al que cultivan, ¿no? Pero es complicado, es complicado. Aspiramos a que esa realidad cambie, porque yo creo que las personas que nos dedicamos a las letras, que trabajamos con el intelecto, pues deberíamos tener ciertas cosas garantizadas, materiales. Deberíamos tener tranquilidad de espíritu. Para poder pensar. Para pensar en los conflictos de los personajes y otras cosas como esa, ¿no? En que no haya una contradicción en un argumento y eso. Alguien dirá, pero oye esta obra. Yo que tengo que picar piedra para ganarme el moro. Pero no es así. Pero es así, o sea, es así. O sea, es que son las demandas del oficio. Cada oficio te demanda unas circunstancias. Pero los escritores eso no es una disculpa, ni que yo quiero que las cosas sigan siendo así. Lo que sí te debo decirte es que siempre nos las hemos agenciado los autores por hacer el trabajo como sea. Hay que recordar cómo Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad, o sea, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Y cada uno de nosotros, yo te puedo decir cómo yo escribí El Crimen Verde, o sea, yo trabajaba en la redacción de un periódico hasta las 2 de la tarde, y cuando yo llegaba a mi casa, después de esa jornada, yo me sentaba a escribir mi novela. Claro, sí. Y me paraba en la noche de esa computadora. Lo que por pasa es que a diferencia de otros oficios, ajá, el que se dedica a escribir cuento, novela o ensayo, si no tiene tranquilidad, como tú dices, de espíritu, no puede escribir. Bueno, yo he escrito con tranquilidad de espíritu y sin tranquilidad de espíritu. A mí me ha tocado de todo, tú sabes. Y yo pienso que al contrario, cuando no he tenido tranquilidad de espíritu, ni tranquilidad material de espíritu, en ningún sentido, la escritura ha sido como una tabla de salvación. O sea que a mí me ha enriquecido la vida. Me recuerda una anécdota precisamente de García Márquez, que en un momento se quedó en la noche escribiendo 100 años de soledad, y cuando en la madrugada la esposa le pregunta, ¿cuántas páginas hiciste? Él le dijo, ¿será cuánta borré? Claro, porque también
También, y para colmo, cuando él escribió esa novela no había computadora, entonces no es dejar meditar, reescribir, no es volverla a hacer, volverla a pasar a la máquina, volver a resolverlo todo prácticamente desde cero, ¿tú me entiendes? Era más duro, ahora tenemos ciertas facilidades técnicas y eso es una maravilla. Bueno, hay un detalle que no quisiera dejar antes de terminar. Tus novelas, o sea, yo he visto que aquí se cultiva poco la novela histórica. No te ha interesado nunca mucho. Yo tengo publicadas 2 novelas históricas y ahora estoy trabajando la tercera. Yo publiqué El grito del tambor sobre la invasión de Francis Drake, que la publicó Alfaguara, y publiqué El faldón de la pólvora sobre María Trinidad Sánchez y el fusilamiento de ella. Y publiqué otra muy importante, que es El corazón de la revuelta. Esa ganó un premio de novela histórica. El corazón de la revuelta es sobre la rebelión de esclavos de Boca de Negua. Uno de los géneros que más de los subgéneros que más me interesa en la novela es justamente la novela histórica, porque yo soy una apasionada de la historia. Claro. Entonces he encontrado muchos motivos, muchas ideas, muchos episodios, muchos conflictos en la historia que me han animado a escribir. Pero es un subgénero complicadísimo. Sí, claro. Como te podrás imaginar. Bastante. Muy desafiante. Por ejemplo, ahí está, mencionamos a Carpentier. También la misma Isabel Allende. También la isla al revés. No es la isla al revés que se bajo llama. El mar. Una isla bajo el mar. Bajo el mar, exactamente. Sí, exactamente. Y la misma Casa de los Espíritus, que tiene ciertas reminiscencias. También de los espíritus, sí, tiene ciertas históricas. En República Dominicana, tú y yo somos periodistas y comenzamos trabajando periodismo, pero yo quisiera que tú me externaras un criterio. ¿Cómo tú ves la lectura a nivel de los periodistas? Bueno, ese siempre ha sido un tema y un problema, porque no abundan muchos los periodistas que leen suficientemente, digamos. Yo siempre encontré en las redacciones un pequeño grupo de periodistas que eran muy buenos lectores y con los que yo compartía comentarios sobre lectura y todo eso. Y la mayoría que se conformaba con leer los mismos periódicos. O sea, algunos ni leen los alguna nota de los periódicos, etcétera, etcétera. Pero no creo que eso haya cambiado mucho. Ojalá que haya cambiado, pero no me parece. Y te lo digo que no me parece por algo muy evidente. Y es cuando lees los textos que se publican en los periódicos, los textos de las noticias llanas. No estoy hablando de ciertos articulistas que son muy doctos y escriben muy bien, sino esas notas, digamos, pedestres, que tú sientes que faltan lecturas, que falta el cuidado del estilo, que hay faltas ortográficas graves. Ayer yo veía en un periódico, en un titular, en una página web, una noticia con una falta grave. Y eso duró, yo creo que amaneció así en el periódico. Yo creo que si se busca ahora, nadie, ni el director se fijó, ni nadie se fijó. Entonces tú dices, pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Pero te estoy hablando que eso es pan nuestro de todos los días. Entonces eso revela que falta lectura. Emilia, hay que seguir insistiendo. Finalmente, ya para concluir, ¿qué escribe actualmente? Estoy inmersa en una novela histórica, trabajando intensamente en ese libro, que espero que si no se publica este año sea el próximo. Y creo que va a ser algo bien interesante. Bueno, nosotros lo que esperamos es que con esa novela que tú vas a escribir, entonces en la próxima entrevista que tengamos contigo, tú nos digas,
ya puedo vivir de escribir. Espero que sí, así que yo te voy a avisar cuando se publique para que esos buenos augurios a ver si se reflejan. Muchísimas gracias, Gracias a Emilia. De verdad que sí, ha sido una satisfacción inmensa y espero que los amables seguidores pues esperen además de ver seguimos la semana que viene.